pues yo tengo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué relacionan la actividad con la dimensión social? ¿Y cómo realizan la conexión entre perfil actitudinal y la dimensión social? ¿Cómo realizan la conexión entre perfil actitudinal y dimensión social? Voy a las preguntas. Gracias. Yo tengo, Desconecta tu audio y hablas de la próxima. pues es que yo aquí los escucho. Ah, bueno. O sea, tranquilos. Em, mis preguntas son, la primera es, ¿por qué creen ustedes que son tan parecidos los planes de ARI? Si hay alguna causa, alguna razón por la cual sean tan similares, la estructura, casi los contenidos y digamos que en el desarrollo sí hay algunas diferencias, pero en la estructura básica son muy parecidos y lo dijeron ustedes. La segunda pregunta que tengo es, mencionan, las habilidades, pues, mencionan las habilidades generales, pero aquí, espera, Ya, listo. ya, listo. La segunda pregunta es, que ustedes mencionan las habilidades generales, pero nos queda como la duda que hace referencia si las habilidades generales son eh, relacionadas con el docente y con su actividad y con su interacción en el aula, o digamos que son habilidades o logros de los estudiantes. Eh, y la última pregunta que tenemos es, hablan mucho de la flexibilidad del docente, pero quisiéramos entender dónde está reflejada esa flexibilidad docente en el plan curricular eh, o en los planes curriculares que expusieron. Gracias. Sí, gracias. Nos gustaría una explicación más detallada del objetivo de los planes de área, es decir, la dimensión formativa, ya que lo mencionaron muy someramente y no hicimos reflexión sobre el objetivo. ¿Podemos hacer más preguntas? Yo tengo una última. Ya la última. Sí. A nosotros pues también nos tocó hacer el análisis del Colegio Divino Niño. Y el Colegio Divino Niño, digamos que tiene un énfasis en diversidad e inclusión. Y digamos que fue parte de la discusión que tuvimos cuando hicimos el análisis. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿dónde ven reflejado esa diversidad e inclusión en los planes de área curricular? Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, entonces, ahora vamos a escuchar las preguntas del grupo número 1 al grupo 2. Levanta la mano, por favor. Bueno, inicia Gilmar. ¿Quién más va a hacer preguntas? Guillermo, puedes bajar tu mano. Listo, sigue John Mario. Vamos a ver. Y listo, y sigue Paula. Entonces, Gilmar, tienes la palabra.
Listo. Esta es una pregunta dividida en dos partes y es ¿cómo podrían interrelacionar la descripción del contexto de cada una de las instituciones educativas con algunas de las dimensiones expuestas? Y en ese sentido, ¿qué relevancia requirieron o adquirieron en su análisis? Ya esa sería la pregunta. Ya puede seguir John Mario, voy a dar la mano. ¿La podría repetir, por favor? Si puedes repetir la pregunta, por favor. ¿Cómo podrían interrelacionar la descripción del contexto de cada una de las instituciones educativas con alguna de las dimensiones expuestas? Y en ese sentido, ¿qué relevancia adquirieron en su análisis? Gracias. Bien, John Mario. Buenos días. Sí, yo también tengo una pregunta y creo que es la que más me llamó la atención dentro de la exposición. Y es, ¿bajo qué criterios relacionaron los apartados de competencia, afirmación y evidencia con la dimensión cognitiva? Solamente tendría esa pregunta. Competencia, afirmación, evidencia, ¿sí? John Mario, que si puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, claro. La pregunta es, ¿bajo qué criterios relacionaron los aspectos de competencia, afirmación y evidencia con la dimensión cognitiva? Bueno, Paola. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es que, ¿cuál creen que es el enfoque principal de los planes de área? O sea, si se tuvieron en cuenta como aspectos sociales, políticos, en esta planeación de área. Y la otra sería que al final ustedes mencionaron que al ser el colegio Divino Niño estar en el quinto lugar, tuvo 10 puntos inferiores al Colegio Santa Ana. Entonces la pregunta es, ¿a qué se debe? Pues digamos que esa diferencia de puntos, aún así, pues el Colegio Divino Niño pues sigue ocupando un quinto puesto. Bueno, muchas gracias. ¿Existe alguna otra pregunta del grupo 1? Bueno, parece que no. Entonces ahora vamos a tener 7 minutos para que se reúnan los grupos. Relacionando, listo. Respondiendo a las preguntas, por ejemplo, ¿cómo se relaciona la actividad con la dimensión social? La actividad hace parte de esas estrategias o esos elementos que le dan validez dentro del contexto. Es decir, frente a lo que aprendo, esa actividad, cómo me aporta a lo que y qué tan eficiente es frente a lo que tengo, a mi contexto. Y cómo se relaciona la conexión entre el perfil actitudinal y la dimensión social. Pues decimos, si no hay una actitud frente a lo que aprendo, entonces estaría reafirmando que lo que aprendo entonces no es válido para mi contexto. Sabemos que el perfil actitudinal pues valora no solo esa parte teórico, sino también esa parte social frente a la que el estudiante eh, su, asume su aprendizaje, ¿cierto? Siguiendo con la siguiente pregunta, los planes de área pues son muy similares, claramente porque se rigen bajo el currículo, la legislación curricular, particularmente los estándares, los estándares y Competencia. los derechos básicos de aprendizaje.
Entonces, digamos que a nivel de temáticas son muy similares. Sin embargo, pues entonces entran a variar en el nivel de actividades que se detallan. Entonces sigue la pregunta, ¿cómo se ve la flexibilidad allí en el plan de área? Pues entonces nosotros decíamos que la flexibilidad no es algo que se detalla dentro del plan de área, sino que el plan de área apunta a algo mucho más general frente a lo que desea. Esa flexibilidad va mucho más enfocada a el al contexto y al quehacer diario del docente. Es decir, yo tengo esta temática, yo tengo estos objetivos, pero esos objetivos cambian en esa adaptación que deba de hacer. Y allí es donde parte la inclusión, pues en el colegio, en el plan de área, particularmente el Colegio del Divino Niño, pues no se detalla esa parte, porque es algo que se realiza de manera particular, pues con el estudiante y es algo que dentro del análisis del plan de área, dentro del plan de área en general, pues no es un aspecto relevante, porque al fin y al cabo van a ser los objetivos que yo también voy a desear, también que ese estudiante tenga o no diagnóstico o tenga o no adaptación curricular o necesidad de inclusión. Ya, yo creo que ya. Muchas gracias, Gilmar, muchas gracias. Entonces ahora le vamos a dar el micrófono al grupo número 2 para que responda las preguntas del otro grupo. Ajá. Gracias, profe. Listo, ya podemos hablar. Entonces, en la primera pregunta nos dicen que cómo interrelacionamos el contexto de las instituciones educativas con las dimensiones y qué relevancia tomó el análisis. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros en el grupo fue que durante el análisis solamente nos generó la duda, bueno, ¿y por qué el Colegio Santa Ana hace este enfoque y nace la micro? ¿Por qué el profesor es tan específico? ¿Por qué hablan de la evaluación, de los métodos, de las fechas, de la acción de mejora? Entonces, Guillermo y yo indagamos y dijimos, podemos relacionarlo al contexto. Entonces, ahí nace la necesidad de, en nuestra reflexión y análisis, buscar el contexto de cada uno de los colegios. Si quieres agregar algo. Sí, básicamente nosotros esa relación del contexto y de esos elementos, o sea, nació por esa diferencia y lo relacionamos mucho con las dimensiones formativa y social, que digamos que en el análisis, en la lectura no lo vimos tanto, pero en el análisis que hicimos, sí nos dimos cuenta que está y pues que tuvimos la fortuna también con el Colegio Santana de darnos cuenta que estaba estrechamente relacionado con lo que pasaba en el aula y cómo el Colegio Santa Ana, y aprovecho la respuesta que nos dieron ahorita, eh, realiza la trazabilidad de lo que pasa en el aula y eso creemos que marca una diferencia en la formación. ¿Sí? Y básicamente, tal vez me voy a adelantar un poco a una respuesta más adelante y después lo retomamos, pero básicamente ese adelantarse y esa trazabilidad que tiene en el aula y esa que revisa cómo se interactúa, qué se interactúa, que discutíamos y voy a usar mis palabras que a Tania tal vez no le gusten, pero de habilidades blandas y de trabajos en equipo, son competencias que tienen trazabilidad y que van a influir directamente o que influyen directamente y por eso están conectados con las pruebas a ver que decimos, tal vez esas, o nuestro imaginario dice, tal vez esa interacción en el aula hace que el estudiante genere confianza, tenga habilidades de tomas de decisiones y pueda utilizar los conceptos en capacidades que se ven reflejadas en las pruebas a ver. Digamos que eso es básicamente como el asunto. La segunda pregunta. Refiere como a qué criterios utilizamos para poder relacionar la competencia, afirmación y evidencia con la dimensión cognitiva. Pues la dimensión cognitiva parte del componente de objetivos, es decir, que es el que indica a qué se quiere llegar o qué queremos lograr con nuestra clase. Entonces, por ejemplo, como dijimos que no hay jerarquías y que esto es netamente horizontal, para cada uno de los temas, que son 13 en el primer periodo, hay una competencia, hay una afirmación y una evidencia. Y en la primera, que son los números reales, por ejemplo, en la competencia dice, utiliza los números reales en la afirmación. Es decir, que queremos que el estudiante utilice los números reales. Y en la evidencia establece conjeturas al resolver las
situaciones, problemas. Entonces, eso es lo que buscamos cuando afrontamos este concepto en el aula. Por eso lo relacionamos a la dimensión cognitiva. ¿Cuál creemos que es el enfoque de la planeación de cada institución? Es cierto que hemos dicho que en las dos instituciones el pilar fundamental es las directrices del Ministerio de Educación. Para nosotros también fue muy importante ese enfoque en el análisis porque partimos que las dos instituciones tienen muy en cuenta y muy claro estos estándares, evidencias, afirmaciones y conceptos que se deben aplicar en el grado noveno, primer periodo. Pero para nosotros el enfoque del Colegio Santa Ana va dirigido al aula, es decir, a la interacción que hace el profesor con los estudiantes en el aprendizaje, en el, desa- en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto se puede ver más específicamente en la micro, porque es donde nos dicen las relaciones, actividades, evaluaciones, recursos utilizados en el aula. Pues no me queda mucho que agregar, pero sí, digamos que básicamente para saber cuál es el enfoque principal, tuvimos una discusión bastante larga al respecto. Digamos que voy a utilizar mis términos, y mis términos son como el enfoque del ministerio se basa mucho en los conceptos y digamos la interacción en el aula, que es donde creemos que están las diferencias, está basado en capacidades. ¿Sí? Entonces, y en esas capacidades que puede uno desarrollar y en esa trazabilidad de esas estrategias para desarrollar capacidades. Entonces, ahí es como el tema. Y el último aspecto de a qué creemos o a qué se debe esa diferencia de puntos que siga ocupando, aunque siga ocupando el quinto puesto, digamos que los dos colegios, digamos, en términos relativos, ocupan más o menos el mismo puesto. ¿Sí? Entonces, el puesto 4, puedes proyectar ahí si quieres, para que nos ayude visualmente. El puesto 4 del colegio Divino Niño en Río Negro, que tiene 150.000 habitantes, perdón, del puesto 5, entre 24 colegios, y digamos, hay un contexto, te pasaste. Hay un contexto ahí que nosotros decimos, oiga, aquí pasa algo que puede ser el contexto, pero hubiera podido ser cualquier otra variable. Lo que pasa es que pues, nos fuimos por el contexto pues, para efectos prácticos y dijimos, puede ser que el contexto también influya en ese nivel de competencia, que los colegios, pues que aunque haya temas similares de manera relativa, pues en temas absolutos, pues sí se ve una diferencia en el puntaje de matemáticas. Creemos que el contexto puede influir, pues, y es parte de nuestro análisis que influye en la forma en que tiene que haber unos diferenciales, y los vemos en el aula, o en el plano curricular, la interacción en el aula, que puede influir en ese mayor puntaje de matemáticas. Para finalizar y complementar a Guillermo, si lo vemos desde un enfoque generalizado, pues aunque el puesto 4 y 5 son casi el mismo, si vemos desde el enfoque de Bogotá, pues son muchos más colegios, los puntajes, como que la competencia se hace de manera diferente gracias a este contexto que estamos explicando, cantidad de colegios, tipo de población, eh, tiempo en el aula, hasta en la planeación curricular pudimos ver esta diferencia. En cambio, en el Colegio Divino Niño, aunque es el puesto 5, disminuye el número de colegios donde se compararon. Entonces, el puntaje refiere mucho al contexto y por eso es que para nosotros fue muy importante en la presentación exponer sobre el contexto de cada una de las instituciones. Gracias. Gracias. Bien, entonces, bueno, damos por cerrada la parte de la sesión de las respuestas. Entonces, en este momento vamos a tomar un descanso, lo que si le genera más inquietudes, entonces también lo pueden hacer. Entonces, levantan la manito y yo a los presentes les paso mi micrófono y a los demás, pues nada, solamente les doy la palabra. Entonces... Creo que el primero fue John Mario, luego sigue Tania, luego Paola, luego Guillermo. Y bueno, entonces inicia John Mario. Profe, muchas gracias. Eh,
Sí, a mí me quedó una duda referente a la pregunta que hice con respecto a cómo se relacionaban las componentes con la dimensión, pero es que no recuerdo si yo les mencioné que fuera dimensión conceptual o dimensión cognitiva. Entonces, a mí me la respondieron referente a la dimensión cognitiva, pero en las diapositivas vi que estaba relacionada en la dimensión conceptual. Entonces voy a formular la pregunta bien por si el que se equivocó fui yo. Entonces ¿cómo relacionaron o bajo qué criterios relacionaron la competencia, la afirmación y evidencia en la dimensión conceptual? Bien, esa era la pregunta bien hecha. Entonces, esa sí, bajo ese criterio sí me gustaría pues que me comentaran un poquito, porque nosotros precisamente hicimos una discusión sobre eso y desde lo que concluimos fue que para el Colegio Divino Niño solamente en la dimensión conceptual estarían los temas. Bien, ese es, pues, ese ya. Y ya, ¿no? Y pues sí me pareció muy bacano la exposición que hizo Tania y el análisis que hicieron. Referente al análisis eh, social o al contexto social, pienso que sí deberían tener en cuenta también el nivel poblacional que tiene el colegio referente a los estudiantes que tienen necesidades especiales porque, bueno, y desconozco si el Colegio Santana también tiene estudiantes con necesidades especiales. Pienso que ese también sería un criterio importante a la hora de hacer la evaluación social, porque no se evalúa de igual manera un estudiante que tenga, eh, voy a decir algo muy feo, un estudiante que tenga todas las capacidades a un estudiante que requiera alguna adaptación en su formación. Y ya, no sé, me pareció muy, muy bacano el ejercicio que ellos hicieron referente al colegio y me generaron a mí un poquito más de dudas personales referente al análisis que hice. Ya, no sé, muchas Mm, gracias. Muchas gracias, Yamari. Ahorita, bueno, ya. Sigue Tania, entonces voy a, puedes hacerlo, porque esto es un conversatorio, entonces, y luego pues das tus puntos de vista. Gracias, profe. Contestamos Sí, y la pregunta. Gracias, John Mario. Eh, Igualmente, estamos para acompañarnos. Al final de la clase también les vamos a decir algunos tips que pues, nos pareció intrusivo escribirles por WhatsApp, pero sí nos gustaría tener un trabajo más como de la mano, que nos apoyemos entre sí. Nosotros, yo te entendí la pregunta que referías a la dimensión cognitiva. Entendimos eso, ¿verdad? Pero entonces si lo referimos a la dimensión fue la conceptual. Entonces, cuando dice afirmación, utiliza los números reales, ahí explica qué concepto va a utilizar el estudiante para realizar esa afirmación. O en la evidencia, establece conjeturas al resolver situaciones problema, apoyándose en las propiedades y relación entre los números reales. También parte desde el concepto para así demarcar la evidencia necesaria. O en la competencia, argumentativa, resolución de problemas. Mediante la resolución de problemas y la argumentación de solución de problemas, el estudiante tendrá que exponer lo que aprendió o lo que sabe sobre los números reales. Y así en cada uno de los indicadores que, como mencionábamos, son 13. La pregunta, no sé si te la resolví, ahorita pues nos podrán aportar más. La pregunta que yo quería hacer iba enfocada cuando yo les pregunté espérenme acá, el perfil actitudinal y su relación con la dimensión social.
Gilma respondió, o entendí yo que respondió, que tenía que ver con la actitud del estudiante a la hora de presentar su evaluación o la actividad, porque esto contribuía en cómo se asume el conocimiento. Pero entonces, aunque la actitud sí es para mí una característica que se debe tener en cuenta en la evaluación, no abarca la evaluación como tal. Y por eso quería preguntarles, ¿ustedes relacionaron la actitud como una característica especial o como el todo de la dimensión social? De pronto también me faltó concretar la pregunta. Gracias. ¿Qué sigue, Paula? Vale. Bueno, pues primero, de hecho, mi observación sí era con respecto al aspecto actitudinal, porque, o sea, para mí, o sea, ustedes no lo consideraron como que estuviera en la dimensión social, ¿no? O sea, ahí especifican que no están, o sea, pues sí es cierto que en el plan de aula no se especifican como los indicadores de evaluación, pero para nosotros sí era como muy importante ese aspecto de la actitudinal porque, o sea, no como el total de la evaluación, sino como una característica, como tú lo mencionaste, porque al fin y al cabo, pues la actitud que tenga el estudiante frente a un contenido, frente al profesor, frente al aula, pues es importante para su desarrollo en cada en cada temática, ¿sí? Entonces, pues digamos que mi observación sí sería eso, que sí es como importante resaltarlo y que por eso lo pusimos en la dimensión social, porque al fin y al cabo, pues digamos que eso también se evalúa durante el curso. Entonces, eso sería. Y pues comentarios frente a su exposición. Pues sí quiero pues destacar que me pareció súper interesante que hayan tomado en cuenta como el contexto de ambas instituciones y a partir de eso hacer como esa comparación entre similitudes, porque es verdad, o sea, puede que a un plan de área le pueda funcionar a cierta institución, pero a otra no. Entonces, pues me pareció muy interesante que lo hayan tomado de esa manera y pues nada, chicos, felicitaciones. Fue una buena exposición, bien explicado. Sigue, Gracias. Guillermo. Gracias, Tania. Yo creo que yo quisiera comenzar, digamos, dándoles las gracias y creo que fue John el que nos prestó, digamos, el plan curricular del colegio. Sí. Y pues digamos que no es fácil trabajar como desde de visitante y que nos demos, o sea, pues como darle duro al trabajo y a donde trabaja otra persona. Entonces, pues lo primero es agradecerles que nos hayan prestado ese documento y que nos hayan permitido pues trabajar con él. Lo hicimos o tratamos de hacerlo con el mayor respeto y pues siguiendo como las directrices y pues pedirles disculpas si en algún momento pues podemos ofender. No es la intención, nuestra intención es que sea lo mejor posible. Pero también fue incómodo para nosotros y lo discutimos como, uy, ¿cómo ponemos esto? ¿Cómo ponemos estas cosas? Entonces, digamos que queríamos compartirles eso. Y tal vez de ahí surgió lo que habíamos hablado también con Tania, de que podríamos tener un grupo de estudio de alguna manera que nos juntáramos, porque la competencia no es acá. Aquí pues, tenemos que mostrar fortaleza y ayudarnos. Y los puntos de vista pues serían súper chéveres que en lugar de discutirlos ustedes entre tres y nosotros entre dos, pues discutiéramos entre cinco. Entonces, pues la metodología, y perdón con la profe, pero la metodología de la maestría pues nos obliga a trabajar en grupos, pero nosotros también podemos tener esa decisión y fortalecer nuestras capacidades. Entonces, digamos que es como básicamente eso. Y digamos que yo pues, también los felicito en la presentación. Creo que la profe no nos midió el tiempo, pero creo que lo hicieron en el tiempo. O no nos dijo, no sé si lo midió. Lo hicieron en el tiempo, lo hicieron muy bien, lograron condensar. Para nosotros eso fue un reto grandísimo. Eh, digamos que lograr las ideas en las diapositivas.
Entonces, digamos que eso también. Yo solamente quisiera hacer unas observaciones más de índole formal, digamos que de la presentación, que me pareció súper positiva, pero digamos, mirar los detalles que hay, yo le digo así, hay palabras escritas en formas no convencionales, hay otra gente que le dice errores gramaticales, pero yo le digo formas no convencionales. Entonces, pues como mirar esos detalles que pues también lo distraen a uno y no lo dejan ver. Y me pareció súper chévere el trabajo. Creo que hubiera sido muy interesante tener discusiones al respecto. Discusiones, por ejemplo, con respecto que la tuvimos nosotros con el tema de diversidad e inclusión y pusimos ejemplos de colegios, pusimos ejemplos de cosas nosotros en nuestra discusión y hubiera sido súper interesante tenerla ahí. También digamos que nosotros, y va asociado al primer comentario, nosotros entendemos que hay un esfuerzo docente y la diferencia es que en el Santa Ana, pues digamos, ese esfuerzo está como que hay una trazabilidad, mientras que en el plan curricular del Divino Niño, pues está libre, pero entonces no sabemos hacia dónde se dirige ese esfuerzo docente. Pero obviamente entendemos que hay un esfuerzo docente. Entonces, eso, digamos que es esa trazabilidad que nos llevaba también a preguntas como de esas actitudes y ese tipo de cosas. Y creo que, por ejemplo, habría una discusión muy grande frente a los comentarios de, del- de esas actitudes del estudiante, porque nosotros también decíamos, no solamente es el estudiante, también el docente tiene que tener esas actitudes. Entonces, esa combinación de actitudes también los lleva a uno a elementos y a cosas y bueno, ahí tuvimos muchas discusiones al respecto que hubieran sido súper interesantes. Gracias. Sigue Gilmar, creo. Sí, pero usted por qué acaba el debate así tan rápido, como que esas decisiones y esas discusiones se deben de hacer y con toda la entereza del mundo, claro está. No, a mí, yo de manera de apreciación, a mí me encanta en este tema de la maestría, es que podemos conocer la diversidad de planes de área, la diversidad de contextos y la diversidad de formas de planear. Creo que uno dentro de su ejercicio docente debe de saber llevar y saber de saber entender la crítica hacia dónde va, porque al fin y al cabo toda acción de mejora es válida, ¿cierto? En este sentido, lo que planteas frente a una de las preguntas que realizaron, este perfil actitudinal, claro, nosotros como grupo tenemos que defender esa idea, sin embargo, nosotros también estábamos, y ese debate lo tuvimos. De hecho, estuvimos a punto de decir de que no íbamos a tener dimensión social, pero al final decidimos que sí. ¿Por qué? Porque adquirimos que si bien era un asunto que no estaba interrelacionado, que no está interrelacionado con las temáticas, si era una descripción que era como más acorde o que se encajaba en esa parte de la dimensión social, frente a ese valor social y frente a esa actitud y frente a esa validez social que se le da al conocimiento. Yo les ponía el ejemplo, si un estudiante, por ejemplo, no trabaja motivado, pues indirectamente o de manera subjetiva podemos decir, este estudiante no conoce bien o ese aprendizaje no le es certero, no le es conveniente, no le es válido para su contexto. Pues yo creo que en ese orden de ideas es que debemos de hablar. Vale la aclaración de que el colegio, por ejemplo, Santana, claramente tiene una estructura, eh, ¿cómo lo diría? Ya muy detallada frente a lo que se quiere y frente a lo que se desea, frente a lo que se desea lograr. Y yo creo que la diversidad del plan de área y la diversidad del currículo también depende como del énfasis que el colegio le da, porque es que si vamos desde una dimensión formativa, pues
Pueden haber planes de área en donde no hay objetivos, sino que solo están los conceptos, y eso también es válido porque es el contexto en el que trabajan. O están solo o están solo los objetivos y no están los contextos, como es el caso de los estándares y de los derechos básicos de aprendizaje, que si nosotros entramos a ver, pues tiene objetivos, pero no describe contenidos como tal. Los contenidos realmente los abstraemos nosotros como docentes. Entonces vale la apreciación. Bueno, gracias, Gilmar. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Tú? Eh, Creo que, gracias Gilmar por tus apreciaciones. Creo que ignoramos un poco a John Mario cuando habló específicamente de que si en el análisis del puntaje del IFETS habíamos tenido en cuenta la inclusión, el tipo de población que había en el colegio. En el análisis crítico que nosotros realizamos, sí lo tuvimos en cuenta, pero tenemos que decir que en el análisis superficial que hicimos del puntaje en cada una de las instituciones, no tuvimos en cuenta, además que no fue muy difícil encontrar cantidad de estudiantes o qué porcentaje de estudiantes estaban en la parte de inclusión. Entonces, hicimos el análisis con los datos que teníamos y yo te comenté ayer, o sea, tratamos de tenerlo en cuenta, pero no hicimos como a fondo un análisis real de este tipo de población. Gracias, John. Y gracias por prestarnos el documento. Lo hicimos con mucho respeto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer algunas apreciaciones sobre el trabajo. Sin embargo, pues no estarán todas porque pues yo debo revisar los trabajos finales, el documento final, por lo tanto, solamente voy a hacer unas aclaraciones o algunas observaciones sobre lo que vi. Bueno, recordarles que deben revisar los apuntes de redacción y formato para las presentaciones. Entonces, estuvo muy bien que usaran la plantilla para la primera diapositiva o transparencia. Se deben usar dos, la primera y la segunda. Y está muy bien los que numeraron las transparencias, ¿sí? Porque se deben numerar. También dentro de esos apuntes están que es conveniente colocar el índice, ¿sí? ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Sí? Entonces, existe incluso un video en donde Pedro muestra cómo hacer una presentación, ¿sí? Entonces, es conveniente que lo revisen. Em, por supuesto que esto no va a afectar su nota porque yo solamente voy a tomarlo en cuenta a partir de la actividad 1.3, ¿sí? Pero como yo estoy en el acompañamiento, pues les voy diciendo para que en futuras actividades pues ya tengan en cuenta estos aspectos, ¿bien? Entonces, eso es lo primero. Bueno, hoy me pareció bien, todos se ajustaron pues a los tiempos, ¿sí? Que estaban destinados, lograron también presentar, como ustedes lo mencionaron, digamos, los aspectos clave de la actividad, lo hicieron muy bien, los felicito por eso. Y sí pude percibir algunas incoherencias entre información que asignaron a algunas dimensiones. Sin embargo, debo revisar el trabajo final, como les mencioné al inicio, para establecer qué es lo que realmente ustedes encontraron y por qué decidieron asignar esa información a esa dimensión en particular, ¿sí? Em, pero en la presentación, lo que leí o lo que mencionaron, pues podía haber alguna incoherencia, ¿sí? Bueno, pero pues en general el trabajo está bien desarrollado, ¿sí? Lo que pude observar. Bueno, en cuanto a los comentarios, en cuanto a las preguntas que hicieron,
y al análisis que hicieron. Me encantó, de verdad los felicito porque han tocado un aspecto muy importante de este módulo y es la planificación, ¿sí? Entonces, en los apuntes hay un apartado en donde se muestra, donde Pedro, de hecho, es el autor del módulo, muestra cómo la responsabilidad de la planificación ha estado a cargo del docente, ¿sí? Entonces, en el análisis de la actividad de hoy se veía como en algunos colegios, en algunos planes de área, se dan pautas, digamos, en la metodología, ¿cierto? En la dimensión formativa, pero otros no. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ustedes mismos lo mencionaron, es la autonomía del docente, ¿sí? Pero eso implica que si es la autonomía, es la responsabilidad total del profesor, del docente, ¿sí? Recae toda la responsabilidad sobre el docente, no sobre la institución o no sobre la, digamos, sobre las directrices, digamos, de la normativa curricular colombiana, ¿sí? Porque tampoco es explícita. Bueno, eso lo van a analizar más adelante, ¿sí? Entonces, cuando van a ver, cuando lean, o si ya lo leyeron y con base en eso es que ustedes hicieron este análisis, cuando ven la paradoja de la planificación, pues es por ello que ustedes encuentran, digamos, o insumos para lo que hoy estaban hablando y que por supuesto este análisis que ustedes hicieron hoy, pues lo pueden seguir desarrollando a lo largo de estas 3 actividades que nos quedan. Y bueno, lo que viene, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Pero seguramente esto les va a ayudar, ¿no? Les va a ayudar muchísimo. Entonces, ustedes a lo largo de esta maestría, pues lo que van a hacer es adquirir las herramientas completas para planificar un tema, o sea, las clases de un tema solamente. Y van a ver la complejidad de esa planificación. Van a ver la complejidad y la responsabilidad que tiene el profesor, ¿sí? Entonces, seguramente en algún momento ustedes van a echarle mano a las planificaciones de sus instituciones, ¿sí? Con ello, y recuerden lo que les dijeron sus compañeros. Yo lo había dicho ya al comienzo de la sesión pasada, pero sus compañeros volvieron y les dijeron, seguro ustedes van a ser mejores profesores. ¿Sí? O sea, ustedes sí o sí se van a convertir en mejores profesores. E incluso van a poder aportarle a otras personas, ¿no? A otras instituciones. O sea, ustedes pueden asesorar perfectamente, porque tienen conocimiento, ¿sí? Y eso es excelente, porque no solamente van a cambiar y van a transformar sus contextos, sus entornos, sino que eso se va a expandir. ¿Sí? Entonces, desde ya yo los felicito por el análisis de hoy. Ahora, por otro lado, ustedes como cohorte son los que desde ya han estado trabajando en apartes de la inclusión. Y eso también es maravilloso, porque aunque lo han mencionado, eh, pues no se había tomado desde el comienzo, ¿sí? Y eso me parece súper interesante porque seguramente ustedes van a lograr una diferencia al retomar eso, ¿sí? Entonces, felicitarlos por el trabajo que realizaron, invitarlos a que sigan con con el mismo compromiso, además con tan buena motivación, ¿no? Porque ustedes lo han dicho y lo mencionaron sobre los aspectos emocionales, ¿sí? Las competencias emocionales o los, las expectativas de aprendizaje de carácter emocional que tienen que ver con la motivación, la actitud, ¿cierto? Ustedes lo mencionaron.
Pero bueno, ustedes igual siguen siendo estudiantes, entonces me encanta verlos con esa actitud, ¿no? Motivados y pensando en cómo ustedes pueden crecer como una comunidad de práctica aquí en esta cohorte, ¿no? Cómo ustedes pueden apoyarse y cómo pueden crecer a partir de los análisis y de la discusión. Entonces, los felicito y bueno, continúen así. Seguramente más adelante, cuando veamos o cuando estén en otros módulos, pues también las discusiones serán muy ricas y van a aprender todos de todos. eh, Serán una muy buena corte, sin dudar, sin duda alguna, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta al respecto y si no, vamos a iniciar con la actividad 1.2, seguramente. Ustedes no tienen preguntas. Paola, John Mario, Gilmar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro lo que les digo? Bueno, otra consideración que de pronto tengo que hacerles es, bueno, como están hasta ahora, pues acomodándose, ¿no? A la maestría, yo les decía esta mañana al inicio de la sesión que es bueno que aprovechen el formador, no por mí, sino en el futuro, ¿sí? O sea, ustedes tienen, porque ya les digo, de pronto nosotros acá, pues, estos temas los hemos tratado, ¿no? O sea, cada año se ve en los planes de área, ustedes han visto los estándares, etcétera, ¿sí? Los derechos básicos. Entonces, digamos que no. Pero claro, en el futuro pues van a haber módulos que tal vez no, no, no saben mucho. Entonces, ahí deben hacer, o sea, deben aprovechar el formador, que es el que sabe. Y entonces, ellos, para eso tienen ustedes bastantes, digamos, opciones de encontrarse con él, ¿no? Y yo les decía por qué. Porque escuchaba a Gilmar esta mañana y Gilmar comentó, bueno, nos sirvió muchísimo los comentarios de nuestro tutor. Tuvimos que reformular casi todo el trabajo, ¿verdad, Gilmar? Sí. Pero entonces a lo que yo voy es que si, si de pronto las dudas que tenían o algo el sábado, pues de una vez reformulan su trabajo, lo envían para los comentarios del tutor, el tutor obviamente les hace consideraciones, sugerencias y para el documento final, pues ustedes tendrán que cambiar, pero no todo. Entonces es menos trabajo, ¿sí? No, profe, qué pena ahí. ¿No? No, sino que digamos que en ese sentido, si no me di a entender, sino que había una parte fundamental, o sea, no es que se haya cambiado mucho el trabajo, sino que hay una parte fundamental que nosotros dentro de nuestro primer análisis no habíamos Ah, allá. Pero claro, profe, digamos que nosotros allí sí si no apreciamos, por decirlo así, como ese espacio que podíamos tener, porque podríamos haber reafirmado lo que ya de antemano nos habían dicho e inclusive mm, ampliar. Y claro, eso es necesario para las próximas actividades y para el aprendizaje también. claro, está muy bien. Bueno, entonces eso es un comentario, pues una sugerencia solamente. Bueno, entonces, bueno, yo creo que voy a dar inicio a la presentación de la actividad 1.2 y luego vamos a empezar a trabajar en ella, ¿sí? Entonces, también, por supuesto, que todas las preguntas que tengan en este momento, pues de una vez háganlas para que su borrador, pues ya ustedes estén aterrizados ahí, ¿bien? Bueno, entonces voy a colocar la presentación. Igual ya la vieron ustedes en el taller que desarrollamos en la sesión anterior, pero pues aquí nos vamos a centrar un poco, vamos a profundizar, ¿bien?
Entonces, permítame, yo comparto mi pantalla. Bueno, por favor me dicen si todos ven la presentación, si todos me escuchan bien. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, la, la actividad que vamos a iniciar hoy se llama Análisis curricular de los estándares y de los derechos básicos de aprendizaje. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros o lo que la maestría quiere es que los estudiantes profundicen en el currículo de matemáticas de la educación secundaria en Colombia, con el análisis del documento de los estándares y con el análisis del documento de los derechos básicos de aprendizaje. Bien, ahora vamos a ver cuál es la descripción de la actividad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos o la actividad propone? Analizar los siguientes aspectos del documento de los estándares. Uno, ¿qué dice el documento sobre los fines de la educación? ¿Cómo ustedes evidencian o en qué partes ustedes encuentran la dimensión conceptual, la dimensión cognitiva, la dimensión formativa, la dimensión social? ¿Sí? ¿Cómo asume el documento esos aspectos? ¿Sí? Ahora, para el documento de los derechos básicos de aprendizaje, entonces lo vamos a analizar desde la dimensión conceptual y de la dimensión cognitiva. Aquí, por supuesto, van a analizar el documento de los derechos básicos versión 2. Bien, ustedes van a producir un documento, ¿sí? Que sea para un lector que no conoce la normativa colombiana, pero sí conoce la teoría curricular. Es decir, ustedes van a hablar en términos de las dimensiones, en términos de los componentes, ¿sí? Porque esos son los elementos de la teoría curricular. Pero ellos no conocen la teoría, la normativa curricular colombiana, es decir, ustedes la van a describir, van a hacer un análisis, ¿sí? Bien, entonces, hay un análisis un documento que está, de hecho, propuesto en los recursos y es Gómez, Castro, Mora, Pinzón, Torres y Villegas 2014. Ustedes van a encontrar ahí un enlace que los lleva a Funes y ahí está ese documento. Esto es un análisis de estos documentos, pero digamos, la actividad propone que ustedes hagan su propio análisis, ¿sí? Ese los puede guiar, pero ustedes proponen el suyo, ¿no? Bien, vamos a ver los criterios de evaluación de la actividad 1.2. Entonces, bien, se pone de manifiesto la lectura del documento. Bueno, no olvidar que también se deben leer los apuntes, ¿cierto? Porque también hay unos apartados que corresponden al análisis de los derechos básicos de aprendizaje y de los estándares. Entonces, revisar bien la actividad, ahí propone pues obviamente unas lecturas y pues con base en ellas ustedes van a producir su análisis. Bueno, entonces, se evidencia que se conoce la teoría curricular y que sabe ponerla en práctica dentro del análisis. Se aborda el análisis del documento de los estándares desde la perspectiva de las finalidades de la educación matemática y de las 4 dimensiones del currículo. Se aborda el análisis del documento de los derechos básicos de aprendizaje desde la perspectiva de las dimensiones del currículo conceptual y cognitivo. El análisis hace contribuciones que no se abordan en los apuntes o también pueden asumirse posiciones críticas en relación con lo que proponen los apuntes. Puede ser también. Se justifican apropiadamente las afirmaciones que se hacen, ya sea en la evidencia dentro del documento de los estándares o desde la teoría curricular.
Entonces, bueno, eso es de lo que se trata. Preguntas que tengan al respecto. mm, ¿Viste el enlace? ¿Viste el documento que les comento? Ah, sí, Profe, perdón. Sí, dime, Gilmar. no, John. Ah, perdón, Profe, perdón. no. Es Sí, que, es respecto, tranquila, pues, es respecto al enlace. Cuando yo le doy al enlace, me dice que no se ha podido encontrar esta página en ay, la plataforma Funes. No sé si es porque no esté logueado, aunque yo creo que sí estoy logueado. No sé si es porque, sí, sí estoy logueado. bueno, Entonces, no sé por qué. déjame, sí, yo casualmente en la reunión em, que tuvimos la semana pasada o antepasada, le comentaba a Andrés que ese enlace estaba, em, sí, el Desactualizado. enlace no servía y Pedro lo cambió. Sin embargo, no se preocupen que ahora yo le comento a Andrés para que por favor lo actualice, ¿no? Ya le digo, está como en recursos, seguramente. Era solamente. Gracias, gracias, John Mario. Bueno, Gilmar tiene una pregunta porque tiene la mano levantada. Sí, Háblame. profe, no, es que de hecho me generó cuestionamiento frente a la indicación. Digamos que nosotros al asumir ese rol desde alguien que conoce las dimensiones curriculares, pero no la teoría de los estándares y derechos básicos de aprendizaje, la descripción no tendría por qué incluir, digamos, a verlo como palabras técnicas que aparecen en, eh, en estos documentos. Por ejemplo, digamos que los pensamientos, yo puedo decir, bueno, tenemos estos 5 pensamientos, así haciendo pues haciendo como un adelanto, pero no digo Ajá, estos pensamientos, sino que estas habilidades que se mencionan desde tal y tal cosa o estos conceptos que se abordan desde un nivel superior, entonces se asocian con esa dimensión conceptual. perfecto. Sería más o menos esa dinámica, Sí, sí, sin entrar a detallar que son sí. pensamientos, sino que son habilidades o son estrategias, o como lo quiera, pues yo nombrar dentro de. Bueno, si tú consideras que debes explicarlo, es válido. Está muy bien que tú lo asocies a una dimensión. Ya, de hecho, ya lo hiciste, ¿sí? Y puedes decir por qué, de hecho, ¿no? Para que la persona que lea, el lector, pues comprenda un poco más. Profe, lo otro es que tengo entendido de que solamente va a ser de los derechos básicos de aprendizaje, solo en la dimensión conceptual y cognitiva, tengo entendido. Sí, Eso no, sí. perfecto. Del- Sin embargo, estos son los criterios de evaluación, pero eso no significa que ustedes no puedan dar más, ¿no? O sea, esto es como lo mínimo que esperamos, pero si ustedes llegan a encontrar información que corresponda a otras dimensiones, pues por supuesto que lo pueden mencionar. No, profe, muchísimas gracias. Eso era todo. Bueno, muy bien. Guillermo, espérate, doy el micrófono. Dame un segundo. Gracias, profe. No, la pregunta es, digamos, están las dimensiones, pero como también están los niveles, seguimos en el nivel de planificación. Bueno, en la descripción de la actividad aparece al comienzo que solicita que habla de los fines de la educación, ¿viste? La educación matemática. Entonces significa que ese está un poquito, o sea, ahí está el otro nivel, ¿no? De concreción del currículo. Entonces,
pues van a mirar cuáles son los fines, de qué se trata los fines, y eso está en Rico. Bueno, ahí hay unas lecturas que se proponen, porque pues él trata toda la teoría sobre los fines de la educación matemática, y con base en eso, entonces, ustedes van a ir al documento y van a decir, bueno, Rico propone esto, vamos a ver dónde está. ¿Sí? ¿Qué propone? O si se evidencia, si no lo encuentran, pueden inclusive tomar una cita, lo pueden hacer, ¿no? No es requerimiento, pero pueden decir, "Mire, nosotros encontramos que el documento de los estándares asume el fin político cuando dice eso, esto y esto, ¿sí? O pueden hacer un resumen. Los estándares sobre lo que hablan de la dimensión, del fin político es esto, o no lo trata, o bueno, etcétera, ¿sí? Si es que da, ¿sí? Si pues su disertación es puntual, es detallada, es profunda, o por el contrario, pues es somera o no, puede ser, ¿no? Eso lo pueden hacer. O sea que deben mirar las dos cosas, ¿sí? Los dos niveles. ¿Otra pregunta? Eh, gracias, profe. Cuando te refieres a fines de la educación matemática, pues hay un nivel que es fines, que se puede relacionar en las dimensiones conceptual como el componente cultural y los componentes formativos, políticos y sociales. Basamos el análisis del fin de fines matemáticos respecto a estos componentes. Ah, ok, es que no, profe, qué pena. Y respecto al trabajo también, 2000 palabras mate. Sí. Ok, gracias, eso era todo. Pero yo quisiera hacer otra pregunta con, a veces de forma, pero nosotros muchas de las referencias las pusimos como notas al pie de página. Entonces, pues agradecemos es como cuál es el tratamiento, porque lo buscamos, pero no, tal vez no lo buscamos bien. Bueno, esa es una pregunta para Pedro, ¿sí? Porque ahorita tienen taller de redacción. Esa pregunta se la va a dar de nuevo. Sin embargo, pues dentro de lo que yo he visto de los apuntes de redacción y formato, es que no se acostumbra, o sea, traten de no colocar mucha información, ¿sí? En el pie de página. Puede ser de pronto un enlace o tomado solamente. Sí, es con parsimonia, ¿no? O sea, no, y tampoco, por ejemplo, hay quienes definen, claro, porque como no alcanzan las 2000 palabras, entonces introducen toda la información ahí, no se puede, ¿sí? Pero esa pregunta es buenísima para Pedro ahorita en lo que sigue. Bien, bueno, yo vi que Paola tiene una pregunta, ¿sí? ¿O ya no? No, profe. Ah, bueno, bien. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces le voy a pedir a nuestro monitor si puede abrir una sala para el grupo número 1. Ustedes van a trabajar acá y preguntas que tengan, por favor, aprovechen.